Te han dicho que la creación comenzó con imperfección, que la luz vino primero y que la oscuridad fue su ausencia. Pero ¿y si no fue así? ¿Y si la misma luz que llevas dentro nació de una caída? ¿Y si el descenso mismo fuera parte del diseño divino? Así es como la luz aprende a verse a través de tus ojos. Existe una historia antigua, más antigua que la Biblia y que la Iglesia, contada incluso antes de que se formaran las estructuras religiosas. Habla de Sofía, el principio femenino divino, la encarnación de la sabiduría misma. No era un mito, ni una diosa como nos han enseñado a imaginar, sino una corriente viva de conciencia, una presencia entretejida en la estructura misma de la creación. La historia de Sofía no es una historia de pecado ni rebelión, es una historia de anhelo, de un ser divino que se adentró demasiado en el misterio, que quiso crear, conocer, generar vida sin su contraparte. Y en ese deseo sucedió algo inimaginable. La luz descendió a la materia. El espíritu se vistió de forma y humanidad. Te convertiste en el vehículo a través del cual su luz olvidada podría algún día recordarse de nuevo. Pero con el tiempo, su nombre se desvaneció. Sus símbolos fueron enterrados. Y la armonía entre lo masculino y lo femenino, el espíritu y la materia, se distorsionó e invirtió, dejando un mundo regido por el intelecto, la autoridad y la jerarquía. Sin embargo, algo está cambiando. Puedes sentirlo en el colectivo, en ti mismo. Incluso al escuchar estas palabras, un pulso creciente, un recuerdo suave pero poderoso, en la conciencia de la humanidad. Este no es solo otro video sobre un ser llamado Sofía. Se trata de una verdad que despierta en tu interior. La parte que cayó y la parte que está lista para resurgir y regresar. Prepárate para revelar lo que realmente le sucedió a Sofía. Cómo su caída nunca fue un error, sino el evento que moldeó el mundo en el que vives. Y por qué la sabiduría misma, enterrada durante tanto tiempo, está resurgiendo. Porque su historia nunca fue solo suya, siempre fue nuestra. La historia de cómo la luz aprende a reencontrarse a sí misma en la oscuridad, el regreso a la fuente. Para comprender la historia de Sofía, debemos retroceder no en el tiempo, sino en la conciencia, al momento anterior a la división de la creación, cuando la sabiduría aún se movía en armonía con la fuente. En la visión gnóstica de la creación, el universo no comenzó como una orden, sino como un despliegue, una serie de emanaciones que fluían hacia afuera desde la fuente, el pleoma, el reino de la luz pura. De esta plenitud surgieron los principios divinos de los aones, cada uno reflejando un aspecto del infinito. Entre ellos estaba Sofía, cuyo nombre significa sabiduría, pero Sofía hizo algo que ningún otro aón se atrevió a hacer. Actuó sola, impulsada por el amor y el anhelo de conocer lo incognoscible. Trascendió su lugar en la armonía del pleoma, y en ese único acto, el anhelo divino de crear algo sin equilibrio se fracturó. De su descenso surgieron la forma, la materia y el nacimiento de la limitación. No era malo, pero era incompleto. Fue el comienzo de lo que los gnósticos más tarde llamaron el mundo de la ilusión, el velo entre la verdad divina y la percepción humana. En el texto antiguo, el apócrifo de Juan, la creación de Sofía toma la forma de Demi, el arquitecto ciego, que se autoproclamó el Dios supremo. Él modela el mundo material, la vasta matriz que une el alma a la forma, sin saber que la luz que usó para construirla provenía de la propia Sofía. Así, en una paradoja divina, la sabiduría quedó prisionera de la creación misma que ella había dado vida. A lo largo de los siglos, este mito fue malinterpretado, reinterpretado y finalmente borrado de la narrativa general de la creación. El aspecto femenino de la divinidad, antaño venerado como el núcleo del equilibrio cósmico, fue rebautizado como tentación, error o silencio. La serpiente en el jardín, la mujer que busca el conocimiento, se convirtieron en símbolos del pecado en lugar del despertar, pero bajo la superficie de la tradición sobrevivían fragmentos de la luz de Sofía. Los místicos susurraban su nombre. Los alquimistas la describían como la inteligencia oculta tras la materia. Los poetas la llamaban la novia eterna, el alma del mundo. Vivía en símbolos, la paloma, la rosa, el cáliz, esperando en silencio que la humanidad recordara lo perdido. Y ahora, a medida que la conciencia se extiende por todo el planeta,
A medida que más almas anhelan el equilibrio, su mito regresa, no como una rebelión contra la creencia, sino como una corrección de la visión. La historia de Sofía no es la caída de lo femenino, sino el mapa de cómo el espíritu aprende a través del descenso, cómo la luz se encuentra a sí misma al penetrar en la oscuridad que una vez temió. Cada época la ha olvidado a su manera, y cada época, cuando el mundo se hunde demasiado en el caos, siente su llamado a recordar. Estás viviendo uno de esos tiempos. El auge de la divinidad femenina no es una nueva tendencia ni una ideología de la nueva era. Es el reequilibrio de la creación misma. Es la sabiduría que regresa al lugar que le corresponde en el corazón humano. Pero para entender por qué se levanta ahora, primero debemos recordar cómo cayó. Entonces, ¿qué le sucedió realmente a Sofía? ¿Fue un accidente cósmico o un acto de intención divina disfrazado de error? Los maestros gnósticos no vieron su caída como un pecado. La vieron como un espejo, un reflejo del mismo patrón tejido en cada alma que llega a este mundo. El descenso de Sofía es la historia de la consciencia misma, el viaje de la chispa divina que abandona la unidad con la fuente para experimentar la separación. Es tu historia. Imagina la consciencia pura, infinita, plena, radiante, atreviéndose a adentrarse en lo desconocido, a experimentar la limitación, a experimentar lo que se siente al olvidarse de sí misma. Ese es el núcleo del mito de Sofía. En su anhelo por conocer la fuente más íntimamente, trascendió la armonía del pleoma, y en ese afán se sumergió en la densidad, la sombra, la forma y el tiempo. Pero he aquí la paradoja. Al caer sembró las semillas del despertar. Su luz se dispersó por la creación, en las estrellas, en la naturaleza, en la belleza de los amaneceres y en el corazón humano. Cada alma lleva un fragmento de su memoria, un eco de la sabiduría que una vez no conoció límites. Siempre lo has sentido. Ese anhelo por algo que no puedes nombrar, ese sutil dolor tras la belleza, esa nostalgia por un hogar que nunca has visto. Esa es Sofía recordándose a sí misma a través de ti. En la hipótesis de los arcontes, se dice que cuando se formó la humanidad, Sofía infundió su esencia en nosotros. Se convirtió en el alma dentro del cuerpo, la conciencia dentro de la ilusión. Sin embargo, su inmersión en la materia trajo consigo una consecuencia sagrada, un velo de olvido. A medida que su luz descendía a la densidad de la creación, la conciencia se atenuó y una suave amnesia comenzó a nublar el alma. No era un castigo, sino una protección, un sueño diseñado para que el infinito pudiera conocerse a sí mismo. Desde los límites de innumerables perspectivas, tras este velo, el alma podía explorar la sombra y la forma, el amor y la pérdida, aprendiendo a través del contraste el verdadero significado de la unidad. Y en ese gran sueño cósmico, la propia conciencia de Sofía se dispersó entre sus hijos. Cada corazón humano lleva una chispa divina de su recuerdo. Cada pregunta que haces, cada acto de compasión, cada momento de asombro, es su agitación interior, despertando lentamente del sueño en el que eligió entrar. Incluso cuando los arcontes, los gobernantes de la ilusión, intentaron mantener a la humanidad dormida, la chispa de Sofía no pudo extinguirse. Brillaba silenciosamente en cada acto de amor, cada momento de asombro, cada pregunta que trascendía la superficie de las cosas. Este es el misterio oculto a simple vista. Sofía no simplemente cayó, sino que entró, se convirtió en el mundo que anhelaba comprender. Se convirtió en nosotros. Y cuando miras el mundo ahora, la confusión, la división, la adoración del intelecto y los falsos ídolos, ves el resultado de una creación que olvidó lo divino. Un mundo que recuerda la estructura y la obediencia, pero no el alma. Porque sin la sabiduría de Sofía, la creación se vuelve astuta pero no compasiva, guiada por el intelecto, pero separada de la inteligencia divina. Su historia no se trata de castigo, se trata de participación. La divinidad femenina desciende a la materia no para sufrir, sino para redimir, para traer luz a la sombra y demostrar que, incluso en el olvido, lo divino nunca se va del todo. Eso es lo que los gnósticos llamaban la gran obra. No escapar del mundo, sino iluminarlo desde dentro. El camino de Sofía te muestra cómo caes, olvidas, vagas por la ilusión. Y entonces recuerdas haberte
vuelto hacia adentro para despertar, la chispa que siempre estuvo ahí. Su mito es un modelo para la evolución espiritual, el descenso del espíritu a la materia, seguido del ascenso de la conciencia de vuelta a la fuente. Es el ritmo eterno, caída y ascenso, separación y reencuentro, muerte y renacimiento. Y cuando el mundo comienza a elevarse colectivamente, cuando la divinidad femenina se agita de nuevo, no es porque nazca algo nuevo, es porque algo antiguo se recuerda a sí mismo a través de nosotros. Algo que siempre ha estado ahí. La luz de Sofía despierta en cada persona que cuestiona la ilusión, que elige la compasión en lugar del control, que escucha en lugar de gritar. Cada acto de recuerdo, cada decisión de ver a través del velo, restaura otra parte de su alma fragmentada, y quizás esa sea la verdadera razón por la que su historia fue olvidada. No solo por diseño, sino por consecuencia. Porque si realmente comprendieras el viaje de Sofía, te darías cuenta de que lo divino no está en algún lugar sobre ti, en los cielos. Está dentro de ti, esperando recordarse de nuevo. Si la caída de Sofía representa el descenso de la sabiduría divina a la forma, entonces su ascenso es el regreso de esa sabiduría a la conciencia, no escapando de la materia, sino santificándola. Durante siglos, el mundo ha vivido bajo una sola corriente, una corriente masculina de acción, control, intelecto y estructura. Esta corriente construyó civilizaciones, dominó los elementos y dio a la humanidad poder sobre la naturaleza. Pero sin lo femenino, sin la corriente equilibrante de la intuición, la receptividad y la compasión, el conocimiento se fragmentó y se volvió vacío. La torre se alzaba más, pero sus cimientos se agrietaron, y ahora, mientras el mundo se estremece, bajo el peso de su propio desequilibrio, algo antiguo comienza a despertar. La corriente sofíaca, la divinidad femenina, resurge, no como rebelión, sino como recuerdo, la armonía ausente que hace posible la plenitud. Puedes sentirlo. Es la llamada silenciosa a bajar el ritmo, cuando todo a tu alrededor exige aceleración. Es el impulso de sanar en lugar de vencer, de sentir en lugar de demostrar. El regreso de Sofía no se trata de venerar una nueva figura. Se trata de despertar una antigua cualidad de conciencia. Los gnósticos describen a Sofía como epinoa, imaginación divina, la inteligencia creativa que se mueve a través de la intuición y el conocimiento interior de cada ser humano. Cuando esta corriente despierta en ti, la lógica no desaparece, se transforma, se guía por el corazón. La acción se alinea con el propósito. El poder se equilibra con la gracia. Por eso la historia de Sofía importa ahora más que nunca, porque la humanidad se encuentra en el mismo umbral que ella una vez cruzó, impulsada por la curiosidad y el poder, pero atormentada por un vacío silencioso. Es por eso que quienes parecen tenerlo todo, éxito, riqueza, reconocimiento, aún sienten ese sutil vacío interior, porque ningún logro externo puede reemplazar el mundo interior que hemos olvidado. El auge de la divinidad femenina es el reequilibrio de esa ecuación. Algunos de los primeros místicos enseñaron que el descenso de Sofía no fue ruina, sino transformación, que al penetrar en la materia se convirtió en Gia, el alma viviente de la tierra. Su espíritu se entrelazó con el cuerpo de la creación. Su anhelo se convirtió en el pulso de los océanos, su aliento en el viento, sus lágrimas en la lluvia. El mundo que te rodea nunca estuvo destinado a ser una prisión. Es su cuerpo soñador, un paisaje sagrado a través del cual la sabiduría aprende a conocerse de nuevo. Cuando te maravillas ante la belleza de la naturaleza, te encuentras en el recuerdo de Sofía. Los textos antiguos insinuaban que Sofía resurgiría, no como un evento aislado, sino como una ola de recuerdos que recorría la conciencia humana. Es el camino de la sabiduría regresar en silencio, como el lento florecer de una flor que se abre sin que nadie la vea. Cada persona que recuerda el amor sobre el miedo, la sabiduría sobre el conocimiento, la conexión sobre el control, se convierte en un recipiente de su luz. Y sin embargo su regreso no es suave. Sacude lo que se construyó sobre el desequilibrio, expone ilusiones que ya no sirven a la verdad. Cuando Sofía se eleva, las sombras emergen personal y colectivamente porque la luz no puede regresar sin revelar lo que estaba oculto.
Por eso el mundo se siente tan caótico ahora mismo. Por eso muchos se sienten perdidos e inquietos. No es un colapso, es una corrección. La luz de Sofía está emergiendo y todo lo que niega su sabiduría debe ser transformado por ella. Quizás este fue su designio desde el principio, tejer la imperfección en la creación, asegurando que el dolor de la incompletitud nos llamara para siempre a casa. Cada anhelo, cada desamor, cada deseo insatisfecho es un hilo que la lleva de vuelta. A través de la imperfección, Sofía ocultó el camino del retorno. Este despertar no es un llamado a derrocar lo masculino, es un llamado a reencontrarse con él. La divinidad femenina no puede elevarse sola. Se eleva con su contraparte cuando la mente se inclina una vez más ante la sabiduría del corazón. Sofía y Cristo. La sabiduría y la luz no son dos fuerzas en pugna, sino dos alas de una misma alma. Solo juntos pueden elevar la creación hacia la plenitud. Y por eso tu consciencia importa. Cada vez que recuerdas, cada vez que eliges el equilibrio en lugar de la división, restauras una parte de ese equilibrio cósmico. Te conviertes en parte del ascenso. Porque el verdadero secreto es este. Sofía nunca cayó del todo. Su descenso fue un acto de amor, una disposición a experimentar la separación para que la unidad pudiera tomar conciencia de sí misma. Y ahora, a través de ti, a través de esta generación, ese amor se recuerda de nuevo. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Aquí ahora, sentado en este momento, escuchando estas palabras, la historia de Sofía nunca estuvo destinada a quedarse en una página. Es un mapa viviente. Cada alma lo sigue, lo sepa o no. La caída en el olvido, el anhelo de recordar y el despertar de la luz en la sombra. No necesitas perseguirlo. Solo necesitas observarlo para ver cómo este mito ya se está desarrollando en tu propia vida. Piensa en los momentos en que todo lo que creías se derrumbó. Cuando los planes fallaron, cuando cuestionaste todo lo que creías saber. Ese fue tu descenso. Una noche oscura del alma que rememoró la caída de Sofía. Pero si miras más de cerca, ¿no estaban haciendo algo más bajo la ruina? Una humildad más profunda, una fuerza más suave. Esa es la semilla de la sabiduría que solo crece en la oscuridad. La misma sabiduría que Sofía llevó consigo durante su propio descenso. El surgimiento de la divinidad femenina comienza aquí. No en grandes rituales ni filosofías, sino en el acto silencioso de sentir de nuevo, de escuchar el susurro bajo el ruido, de recordar que no todas las verdades se dicen, ni todas las respuestas son lógicas. Cada vez que te detienes antes de reaccionar, la restauras. Cada vez que perdonas lo que tu mente no puede justificar, elevas su luz. Porque esto no es una ideología de amor y luz de la nueva era. Es la obra viva del recuerdo a través de ti. Mediante cada acto consciente de compasión, Sofía recoge su luz dispersa. No estás separado de su redención. Tú eres su redención. Cada momento de conciencia es el universo recordándose a sí mismo a través de ti. Esta es la alquimia interior a la que aludían los gnósticos, para reconciliar el cielo y la tierra, no escapando del mundo, sino santificándolo, para transitar tu vida cotidiana como si cada sonido, cada aroma, cada pensamiento fugaz te llamara a casa. Hay una razón por la que te atraen estas enseñanzas, una razón por la que esta historia resuena. No es este video de YouTube, ni siquiera es la información, es el reconocimiento. Así que intenta esto solo una vez hoy, al despertar. Antes de tocar el teléfono o sumergirte en el bullicio del día, cierra los ojos, ponte la mano sobre el corazón y pregúntate en silencio: ¿dónde está la sabiduría en este momento? No exijas una respuesta, solo escucha. Quizás sientas una calidez sutil, una sensación de conciencia serena, expandiéndose dentro de ti. Es ella, Sofía, la divinidad femenina recordándose a través de tu conciencia. No se trata de adoración ni de creencias, se trata de la relación entre tu claridad, dirección y lógica masculina interior y tu feminidad interior. Cuando dejan de competir y empiezan a escuchar, empiezas a encarnar la armonía que Sofía perdió y que ahora recupera a través de ti. Cuanto más honras ese equilibrio, más paz, belleza y sincronicidad empiezan a tejerse en tu vida. Dejas de forzar los resultados, empiezas a recibir la realidad, y es entonces cuando su luz surge sin esfuerzo, silenciosa e innegablemente.
Porque Sofía no regresa con truenos ni espectáculos. Regresa en tu atención, en cada respiración donde eliges la conciencia sobre el miedo, en cada momento que recuerdas. Si sientes este despertar agitándose en tu interior y quieres profundizar, he escrito un libro electrónico gratuito titulado Po, Escapando de la Ilusión, una guía agnóstica para dominar la realidad. En este libro descubrirás métodos prácticos para ver a través de los velos de la ilusión y recuperar la luz que siempre fue tuya. Puedes descargarlo gratis. El enlace está en la descripción a continuación. Quizás ahora puedas sentir que la historia de Sofía no es solo un antiguo mito sobre dioses y eones, es el pulso de tu propio despertar. Su caída refleja los momentos en que te has roto, las veces que la vida te ha humillado, te ha despojado, te ha dejado buscando sentido. Su silencio es el espacio entre tus pensamientos, la quietud donde la sabiduría espera ser escuchada de nuevo. Y su ascenso está sucediendo ahora mismo a través de ti, a través de todos nosotros. El mundo que ves a tu alrededor, caótico, cambiante, incierto, no es señal de colapso, es señal de corrección, de reequilibrio. Lo olvidado se está recordando a sí mismo, lo reprimido está volviendo a la superficie. Sofía no surge a través de templos ni instituciones, surge a través de la consciencia, a través de cada persona que se atreve a sentir de nuevo, a pensar diferente, a vivir desde la tranquilidad, sabiendo que el amor y la sabiduría nunca estuvieron destinados a estar separados, que ahí es donde entras tú. Porque cada vez que recuerdas quién eres, no la máscara ni el título, sino la conciencia viva que subyace a todo, su luz se expande. Cada vez que dices la verdad en lugar de complacer a los demás, ella se eleva. Cada vez que perdonas, escuchas o eliges la quietud en lugar del ruido, ella regresa. No estás esperando a Sofía, eres su recuerdo, eres el sueño mismo que despierta. Los fragmentos dispersos de sabiduría que se reúnen de nuevo a través de la conciencia humana. Así que pregúntate ahora mismo si la creación comenzó con una caída. ¿Qué nuevo mundo podría comenzar con tu despertar? Si esta exploración despertó algo en ti, comparte tus reflexiones en los comentarios. Y si sientes la llamada a seguir adelante, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más viajes hacia la sabiduría oculta y el recuerdo interior. Deja que tu conciencia sea el templo donde Sofía resurge, porque al final la historia de su regreso no se trata de mitología, se trata de ti y de la luz que nunca dejó de brillar, incluso cuando se sumió en la oscuridad.